Bereshit capítulo 3 verso 22, ¿lo tenemos? Yahweh Elohim dijo: aquí está, Adán se ha hecho como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, para prevenir que extienda la mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. Por lo tanto, Yahweh Elohim lo echó del paraíso del Edén para cultivar la tierra de la cual había sido tomada. Así que él echó a Adán y lo causó vivir contra el paraíso de delicia y estacionó los querubín con una espada flamante que revolvía por todas las direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Devarim Yahweh, palabra del Altísimo. Amén. Bendito sea Yahweh. Pues la parashá de esta semana es titulada ¿cómo? Terumá, que significa ¿qué, mis hermanos? Una contribución, es más que una ofrenda, ¿no es cierto? Es una contribución de la cual el dador lo tiene que dar ¿de qué? De su corazón, ¿no es cierto? Y esto yo creo que nos tienen que enseñar a nosotros que todo lo que nosotros hacemos por Yahweh nuestro Elohim no tiene que ver una pesadez, o sea, no tiene que ver un peso como gravoso cuando nosotros hagamos cosas para Yahweh, especialmente cuando todo se hace ¿de qué? De corazón, porque si ya los comenzamos a sentir pesado, eso quiere decir que no lo estamos haciendo ¿de qué? De corazón. Y encima, Yahweh nuestro Elohim no lo va a recibir, no es de agrado. Amén. Así que el día de hoy vamos a hablar de esta terumá. Esta terumá, mis hermanos, para comenzar, ¿para qué se necesitaba? Esta contribución era para que el Mishkan fuera erguido. Pero tienen que comprender algo. Aquí en el capítulo 25, Moshe todavía no le había instruido al pueblo acerca de esta teruma. No es hasta el capítulo 35 de Shemot es que él ya les dice al pueblo: oye, traigan la contribución. Aquí simplemente Yahweh le está hablando a Moshe y él está diciendo cada cosa que él tiene que hacer, y encima cómo construir el Mishkan. Se dice que Moshe recibió el modelo del Mishkan que estaba ¿dónde, mis hermanos? En los Hashamayim, ¿no es cierto? Entonces dice que Moshe recibió algo que ya era una réplica, recibe la réplica de algo original que ya estaba en los Shamayim, ¿no es cierto? Pero en los Shamayim nosotros tenemos que tener algo en cuenta. Allá no entra lo que es carne ni sangre. ¿Están conmigo? Esto es muy importante para nosotros. Otra vez vamos a poner las botellitas, ¿no es cierto? Para que nosotros miremos y comprendamos, ¿ok? Esto es muy importante para nosotros comprender lo esencial como de la Torah, como también del Mishkan. Amén. Tenlo por seguro que no hay animales siendo cortados allá arriba en el Shamayim, ¿no es cierto que no? Pero sí hay noción de ofrendas por el simple hecho que dice que hay un malachim que tiene el incensario, ¿no es cierto? Y está delante de Elohim y los 24 ancianos haciendo ¿qué? Kadosh, 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 Yahweh Sebaot. Toda la tierra está llena de su gloria, ¿no es cierto? Entonces vemos que Abba Yahweh le dio a Moshe la réplica de algo que ya estaba arriba, ¿no es cierto? Acuérdense que lo del becerro todavía no había ocurrido, ¿ok? Lo del becerro ocurre ya después que él recibe las ordenanzas del Mishkan. Dice en el libro de Jeremías que Abba Yahweh en realidad no quería sacrificios de animales. Él lo que él deseaba era un corazón íntegro. ¿Un corazón qué? Íntegro para hacer el servicio de Yahweh nuestro Elohim. Y yo creo que el Mishkan nos ayuda a nosotros a poner en sí el debate de la Torah. ¿Qué se hace, qué no se hace en la Torah, no es cierto? ¿Qué papel tiene aún el Mishkan que se le dio físicamente a Moshe
en el desierto, que después David viene, lo modifica con nosotros ahora que no tenemos nada, ¿no es cierto? Entonces yo creo que nos ayuda a poner en perspectiva el Mishkan como el cumplimiento de la Torah en nuestros días. Yo les dije la semana pasada que había ¿cuántos tiempos? 3 tiempos o 3 eras, ¿no es cierto? Olam Hasé, ¿no es cierto? El mundo cotidiano o el mundo de este mundo, ¿no es cierto? Yemot HaMashiach, los días del Mashiach, y el Olam Haba. Entonces hay 1, 2 y 3 eras, ¿no es cierto? Nos dimos cuenta la semana pasada que la Torah en cada era se cumple de diferentes maneras. En el Olam Haba, ¿necesitas la Torah? No, porque el sostén y la luz de todo es ¿quién? Yahweh nuestro Elohim. Aquí es donde nosotros simplemente tendríamos ya o nos deshacemos de la inclinación maligna y ya simplemente tenemos la inclinación buena, y todo lo que nosotros hagamos será tov, será bueno, será como al principio. Todo lo que Yahweh nuestro Elohim creó fue bueno. Entonces llegaremos ahí, pero aquí en el Olam Haba, amén. ¿Estamos ahí? No, todavía no. En un futuro estaremos, ¿no es cierto? Por eso se llama el mundo venidero, ¿no es cierto? El mundo que llegará. Ahora tenemos Yemot HaMashiach, que son ¿qué? Los días del Mesías. ¿Cómo se ejecuta la Torah aquí? Pues se dice que la Torah que recibió Moshe aquí, en los Yemot HaMashiach, se hace más estricta que lo que está aquí. La única excepción de aquí a aquí es las ofrendas. ¿Están conmigo? Aquí ya no necesitas la ofrenda de la culpa. Aquí ya no necesitas la ofrenda del pecado, ni nada de eso, porque ya estamos entrando a lo que, al tiempo del milenio, ¿no es cierto? ¿Al tiempo de quién? Donde Yeshua HaMashiach va a reinar por 1000 años, y Él es el que nos va a decir cómo ejecutar la Torah, y nosotros lo tenemos que cumplir al pie de la letra, ¿no es cierto? Como nos dice nuestro maestro, amén. Porque se dice que aquí, después de los 1000 años, aún los que entraron en los días del Mesías serán ¿qué? Engañados después de los 1000 años, y puede ser que caigan donde no tienen que caer, ¿no es cierto? Entonces se dice que aquí se hace más estricto que aquí, ¿no es cierto? Pero vemos que aquí en el Olam Hasé, la Torah, hay muchas cosas que ya no podemos hacer nosotros, ¿no es cierto? Ya no hay un templo, ya no hay un Mishkan. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? Que nosotros ahora estamos ¿en qué? En una transición. En el momento que vino Yeshua HaMashiach, Él nos libera del Olam Hasé, o nuestra mentalidad del Olam Hasé, y ahora estamos ¿en qué? En una transición hacia los días del Mesías, cuando ya venga su segunda venida y haga todo. ¿Qué quiere decir esto? Que la Torah aquí y en esta transición, la Torah comienza ¿qué? Evolucionar, ¿no es cierto? Con lo de Pesaj nos dimos cuenta, ¿no es cierto? Comenzó a evolucionarse aún en el tiempo de Moshe. Cuando se hacían en las casas, después viene Moshe y lo cambia ¿a dónde? También se tiene que hacer ¿a dónde? En el templo, en el Mishkan, en el lugar donde habita el nombre de Yahweh. Y ahora en los días del Mesías evoluciona aún más, porque ahora nosotros sabemos el propósito de ¿qué? De Pesaj, amén. Pero en la transición y nosotros saber el propósito no quita el hecho que todavía seguimos ¿a dónde? Aquí. Y que aquí todavía se tiene que ¿qué? Cumplir. Amén. Todo lo que Abba Yahweh nos deja a nosotros aquí en el Olam Hasé son fotos. Todo lo que Abba Yahweh nos deja aquí son modelos que Yahweh nuestro Elohim nos deja
para que nosotros nos apuntemos a los días del Mesías y después al Olam Jabá, y después nosotros miremos, ya entiendo por qué. Ya entiendo por qué los tzitzits, ¿no es cierto? Ya entiendo por qué los tzitzits. Los tzitzits es para recordar, no solamente el día de Shabbat, sino todos los mandamientos. Pero ya andamos en una transición y comienzan a evolucionar estos mandamientos, ¿no es cierto? ¿Están conmigo? ¿Qué quiere decir? Que ahora tú sabes que en realidad no es que no lo necesites, pero tu conciencia ya va evolucionando y tú sabes que necesitas rozarte con los tzitzits para saber que la mujer que viene adelante no la tienes que mirar de una forma morbosa, ¿no es cierto? Porque tu conciencia y el Ruach HaKodesh que habita en ti ya te lo está diciendo. Pero eso no quita el hecho que de aquí no vas a seguir haciendo lo que corresponde, porque todavía son fotos, son modelos que ya nuestro Elohim nos dé para que en el momento que nosotros vayamos madurando, nosotros ya vamos mirando el propósito de cada mandamiento sin dejar de hacer el mandamiento que corresponde en el Olam Hazé. ¿Están conmigo? Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Los mandamientos van evolucionando hasta el momento que lleguemos al día perfecto del Olam Jabá. ¿Cuántos quieren llegar al día perfecto del Olam Jabá? ¿Me entendieron? Eso simplemente fue una introducción de lo que hablamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Amén. Entonces, ¿qué se le ordenó allá a Moshe en este tiempo? Aquí en la parasha de Teruma. Se le ordena a Moshe, tú vas a levantar esto lo que te estoy mostrando aquí. Pero para que esto, escuchen la importancia de lo que le dice Yahweh, pero para que esto sea construido y se convierta en un mecanismo de conexión con Yahweh, el pueblo necesita hacer algo primero. ¿Y qué es? Dar una contribución voluntaria de su corazón. Sin eso, la estructura del Mishkan no puede ser. ¿No es cierto que no? No puede ser. No hay, si no hay madera, si no hay oro, no hay plata, no hay bronce, si no hay piedras preciosas, si no hay cortinas, si no hay telas, ¿hay un Mishkan? Claro que no. ¿Cómo nosotros podemos evolucionar eso en nuestros días? ¿Qué es lo que Yahweh necesita de ti para que tu Mishkan, tu templo, sea el mecanismo que usted use para conectarse con eso divino? Tú tienes que dar todo lo de Yahweh con todo tu corazón. Todos los misbot que nosotros podamos ejecutar en nuestros días, como le dije la semana pasada, hágalo de lo mejor que usted pueda, con tu mente evolucionada, sin dejar de hacer lo primero, ¿no es cierto? No deje de hacerlo primero, pero eso no quiere decir que tu mente va a evolucionar de saber qué cada uno de estos mandamientos significa ahora en tu vida. Y esto tiene que ver con el Mishkan de igual manera. El altar de bronce, como la lápida donde se bañan de bronce, ¿no es cierto? Como cada uno de los elementos dentro del lugar Kadosh, o sea, la mesa, la menora y el otro altar de oro. Sin dejar también de saber lo que significa después de las cortinas, ¿no es cierto? Lo que está ¿qué? El lugar santísimo, y dentro de ahí está el testimonio. Y es bien interesante que dentro de ese testimonio, ese lugar secreto, están los tres elementos, ¿no es cierto? No es tanto la caja, no es tanto la caja, sino lo que hay dentro de ¿qué? De la caja. ¿Qué es lo que hay? Y es lo que nosotros carecemos en nuestros días, y es por eso que nosotros nos metemos en problemas y a veces nosotros nos confundimos y nos ponemos a ¿qué es lo que está ocurriendo? Yahweh no me quiere, Yahweh no me ama, Yahweh no me visita, y todo esto que nosotros comenzamos a presenciar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no miramos lo que está en tu lugar secreto.
donde Abba Yahweh habita. Están los tres elementos que Yahweh nuestro Elohim dio en el testimonio para testimonio del pueblo de Israel, que Yahweh nuestro Elohim estaría con ellos aún en medio del desierto. Estaba ¿qué? La vara de Aarón, que dio vida y produjo frutos. Que dio vida y produjo ¿qué? Algo que usted y yo tenemos que dar constantemente. Y eso tiene que estar como testimonio en nuestro lugar más secreto. ¿Qué más había ahí? El maná. El maná representa el sostén físico como el sostén espiritual, de la cual tiene que estar con nosotros. Que aunque nosotros carecemos del alimento físico, Yahweh nuestro Elohim siempre tendrá cuidado de nosotros. Que aunque carecemos alimento espiritual, tenlo por seguro que en el momento adecuado Yahweh te dará el alimento espiritual para que tú te sostengas, para que usted y yo nos sostengamos. Y cuando venga ese día difícil y duro, pero espérate, Yahweh, tu palabra dice. Es que nosotros muy pocas veces hacemos eso, ¿no es cierto? Nosotros nos sumergimos a veces tanto en la situación que estamos viviendo y no nos sumergimos en lo que nos tenemos que sumergir, en la palabra de Yahweh. Pero espérate, Yahweh, pero tu palabra dice tal cosa. Se tiene que cumplir en mí, porque soy hijo tuyo. Y encima somos lavados por la sangre de Yeshua HaMashiach. Y en nosotros habita el Ruach HaKodesh. Hermanos, nosotros tenemos gran poder, potencial, para que a nosotros no nos venga cualquier cosa, cualquier plaga y nos tumbe. Porque somos más que ¿qué? Que bendecidos. ¿Qué más hay? ¿Las qué? Las 10 palabras. ¿Se acuerdan lo que yo les dije la semana pasada? ¿Ustedes creen que en el corazón de ustedes, cuando vino el cumplimiento del Brit Hadashah, que la Torah será escrita ¿dónde? ¿Y dada dónde? ¿Usted se acuerda que yo les pregunté, ¿toda la Torah va a ser escrita en tu corazón y en tu mente? No. Va a ser las 10 palabras, como dijo Shaul. No en piedras, sino en corazones. Las 10 palabras, la esencia de la Torah, estará en ustedes, donde la esencia de la Torah está. Y todo lo que ustedes hagan será con la esencia de la cual la voz audible de Yahweh se la dio a los hijos de Israel. Y eso es lo que está escrito en tu corazón y en su mente, y lo que el Ruach HaKodesh activa en ustedes. La esencia de qué? Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y recursos. Esa es la esencia que hay en tu corazón. Y amarás a tu prójimo. Esa es la esencia que está en tu corazón. Y eso es lo que tiene que estar en nuestro lugar secreto. Amén. Pero ¿cómo activamos todo esto? Primero tenemos que mirar el diseño del Mishkan, ¿no es cierto? Abba Yahweh hizo algo tan extraordinario, en especialmente el Mishkan, en el desierto. Amén. Está el Mishkan y dice que el Mishkan fue proporcionado de una manera tan bella que nos deja ver a nosotros lo bonito de lo que Él iba a venir a hacer en tiempos futuros. Mira, dice Bet Midbar aquí arriba. Aquí arribita dice: los hijos de Israel acamparán por clanes, cada hombre con su propia bandera, y bajo el símbolo de su clan acamparán alrededor del Mishkan del testimonio. ¿Pero qué? Pero a la distancia. Amén. Me voy a poner aquí en pie un poquito, porque quiero que miren lo siguiente. Este es el campamento de los hijos de Israel. Miramos en la mitad. Este es el Mishkan, ¿no es cierto? Donde dice tabernacle. El Mishkan. Amén. Y alrededor del Mishkan estaba el clan de los levitas. Amén. En el este estaba Aarón con Moshe y los sacerdotes. ¿Ok? Al lado norte
estaban los meraritas. Al lado del sur, Kohatitas, ¿no es cierto? Y al oeste, Gershonitas. Amén. Entonces aquí están los tres hermanos que descendieron de Leví, o que son los descendientes de Leví. Amén. Y ellos están alrededor de ¿qué? Del tabernáculo. Entonces este, oeste, norte dice aquí arriba y sur aquí abajo. Entonces viene el campamento de los hijos de Israel alrededor. Amén. Al lado este está como líder ¿quién? Yehudá, ¿ok? Y después están las otras dos tribus, Isaacar y Zebulón. Al lado oeste, al otro lado, está ¿quién? Efraín como capitán. Amén. Y después está ¿quién? Manashe y... ¿qué dice ahí? Que no puedo mirar. No, Zebulón está aquí. Es Benjamín, ¿no es cierto? Ok, es Benjamín. Y después aquí al sur está Rubén como el jefe. Está Simeón y Gad. Y aquí está Dan al norte, ¿no es cierto? Y después con él está Asher y Neftalí. Y ese es el campamento de los hijos de Israel. ¿Alrededor de a dónde? Alrededor del Mishkan. Amén. Pero ¿dónde está la entrada del Mishkan? ¿Dónde está quién? Moshe. Esta es la cortina al oeste donde está Yehudá. Aquí está la puerta o la cortina que entran a los atrios. ¿Están conmigo? Ok. Entonces está Yehudá al este junto con los sacerdotes. Y esto es algo profético. Amén. Esto es algo profético por lo que dice en Bereshit capítulo 49, verso 10 dice: un regidor no fallará ¿de quién? De Yehudá, ni un príncipe de sus lomos, hasta que venga para quien es reservado, Shilo. Y él es la expectación de las naciones. Amén. Entonces mira esto tan bonito. Yo creo que Abba Yahweh ya estaba previendo lo que iba a suceder con el pueblo cuando ya no tuviera Mishkan y cuando ya no tuviera templo. ¿Están conmigo? ¿Quién eran los que tenían que oficiar en el Mishkan? Los levitas, ¿no es cierto? Ellos eran los que tenían que oficiar, y los sacerdotes eran los que tenían que hacer ¿qué? Los sacrificios, ¿no es cierto? Ellos tenían que hacer los sacrificios. Pero lo interesante es la tribu que está al frente de ellos. ¿Quién es el capitán de esas tribus? Yehudá, ¿no es cierto? Entonces yo creo que Abba Yahweh ya había previendo lo que iba a suceder. Dice Hebreos capítulo 7 verso 14, dice: porque todos saben que nuestro Adón, está hablando de Yeshua, surgió de la tribu ¿de quién? De Yehudá, y que Moshe nada habló acerca de esta tribu cuando habló de los Kohanim, porque estaba diciendo: ¿cómo es que Yeshua HaMashiach va a venir a ser sumo sacerdote si ni siquiera viene de la tribu ¿de quién? De Leví. ¿Y quién eran los que tenían que oficiar? Los levitas. Entonces, ¿cómo es que Yeshua HaMashiach va a venir a ser un Cohen y encima un Cohen Hagadol si no viene de esta tribu? Porque él está oficiando no en la réplica. ¿Están conmigo? No en la réplica del Mishkan que fue hecho con manos de hombre, sino en el lugar original. Y Abba Yahweh ya venía previendo o proféticamente viendo de lo que esto iba a ocurrir, de que alguien que estaba delante de los levitas iba a venir y se iba a convertir ¿en qué? En el Cohen Hagadol, no en la tierra, sino en un lugar más secreto
y más escondido, donde nosotros nos llevamos un gran beneficio, porque ya no tenemos que estar sacrificando, porque Mashiach ya subió y ya dio ¿qué? Redención de todos los pecados. Es por eso que en los días de Mashiach ya no necesitamos eso. Lo único que vamos a necesitar, mis hermanos, es la ofrenda del Shelamim. ¿Es la ofrenda de qué? De la Shelamim, de la paz. Y esto en el tiempo de Shavuot, como miramos la semana pasada, nos dio como un adelanto de lo que iba a suceder, que 2 panes saldrían de la casa leudados para venir y ser ¿qué? Mecidos. En la parashá anterior, no sé si ustedes se dieron cuenta que cuando habla de las 3 fiestas de Hamatzot, Shavuot y Sukkot, Abba Yahweh dice, y traerán pan sin levadura. Pero aquí en Shavuot, Abba Yahweh nos dije, de sus casas van a traer pan leudado. ¿Por qué? Porque él ya estaba previendo o mirando que de aquí íbamos a salir del Olam Haser, y que Mashiach nos iba a redimir de esa culpabilidad, ¿no es cierto? Y nos iba a dar redención, no solamente purificación, sino redención del pecado que no había aquí en el Olam Haser. Él tuvo que ir al lugar original para darnos a nosotros ¿qué? Redención. Entonces viene Shavuot y nos dice, ustedes están en la transición, ¿no es cierto? Traigan 2 pan leudados que representan ¿qué? Las 2 casas de Israel totalmente leudadas. Pero en el tiempo de Shavuot dice, ustedes, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tu esclavo, tu esclava y todo lo que están en su casa, ¿qué? Se presentarán y se regocijarán en el tiempo de Shavuot, porque ustedes eran esclavos. ¿A dónde? En Misraim. Pero ya no somos esclavos, mis hermanos. Por eso digo, andamos en la transición. Es por eso que ahora tú no vas a hacer un sacrificio de pecados en tu Mishkan. O sea, usted es un Mishkan, nosotros somos un templo, nosotros somos un lugar santísimo, ¿no es cierto? Un lugar santo, un santuario para Yahweh nuestro Elohim, ¿no es cierto? Quiere decir que tú no vas a estar sacrificando día y noche, perdóname, sacrificando a Yeshua HaMashiach. No, tu deber y mi deber es hacer ofrendas de Shelamim, de agradecimiento, de honor a aquel que nos redimió del pecado. Es por eso que ya no podemos volver atrás, mis hermanos, porque ya no hay pecado, ya no hay ofrendas para algún pecado. No vas a estar ejecutando en el madero a Yeshua HaMashiach, poniendo fundamento tras fundamento tras fundamento. No, crezca, ¿no es cierto? Crezca y comience a construir, dice, pero no construya con madera y paja, ¿no es cierto que no? Como dijo Shaul, construya con oro, con plata, con bronce y con piedras preciosas, y que cada quien se ocupe de su propia construcción, porque en el día de Yahweh, o sea, en el día de los días de Mashiach, cada quien será aprobado y cada quien recibirá su recompensa a como ellos edificaron su casa. Si la edificaste con paja y vino el fuego, ¿qué va a pasar? En llama. Entonces te vas a presentar. Mira qué tan interesante que dice Shaul. Tu alma no se va a quemar del todo. Usted te vas a tener que presentar a Yahweh. Y en Yahweh, Yahweh te va a decir qué pasó con la construcción. Es que se me quemó. Aquí tiene tu recompensa. O sea, no hay vuelta atrás. No podemos decirle, es que Abba, no. Ya el fundamento fue puesto, ¿no es cierto? Es Yeshua y su sacrificio. Ahora te toca a ti y a mí contribuir. Por eso se llama teruma, ¿qué? Contribuir de todo corazón. O sea, si te dieron paja y madera, ¿quién te dice a ti que no puedas cuando lo hagas de corazón, mis hermanos? Si es lo único que tienes, como esa mujer que dio lo último, Abba Yahweh lo miró como que si fuera el oro más precioso de todo el mundo. O sea, si te dieron paja y te dieron madera, mis hermanos, hágalo de todo corazón,
para que esa madera y esa paja comience a convertirse en oro, en plata, en bronce y en piedras preciosas, que cuando venga el fuego lo pueda soportar. Amén. Entonces podemos mirar que el Mishkan, mis hermanos, es sumamente importante. ¿Saben por qué? Porque Yahweh nuestro Elohim dio la contribución de la terumá para ti, por ti y por mí. Ustedes no tuvieron que dar nada. Porque la primera contribución que se hace para construir el resto del Mishkan, Yeshua HaMashiach, el verdadero terumá. ¿Sí o no? Dice que la terumá también significa una contribución que es elevada. ¿No es cierto? ¿Quién fue elevado? Los Shamaim. Y su obra, junto con él, ¿no es cierto? Para hacer de usted y de mí obras perfectas. Es bien interesante que Yeshua HaMashiach venga y nos diga: donde yo voy no pueden ir ustedes, pero ténganlo por cierto que donde yo voy a ir voy a prepararles. Está hablando de ustedes mismos. No piensen que están hablando de las casitas de oro y de yo no sé qué allá arriba en los Shamaim, porque no nos vamos para allá, mis hermanos. No, no, no. Nosotros nos quedamos aquí en la tierra. ¿Están conmigo? La obra que él está hablando de ustedes. Una mansión, algo perfecto, donde pueda habitar lo más apreciado e importante de Yahweh nuestro Elohim. ¿Sabe qué es? El soplo del Ruach HaKodesh. ¿Sabe qué es eso, mis hermanos? Cuando nosotros podamos sentir la plenitud del Ruach HaKodesh. Estoy esperando ese día, mis hermanos. Porque ahí la sanidad viene completa. Porque ¿qué habita en ti? El Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh tiene ¿qué? Poder. Amén. Es bien interesante también que la entrada del Mishkan, así se miraba. ¿Ustedes se imaginan ese espectáculo, mis hermanos? Ahí están las cortinas de colores que se ponían al frente. Pero lo espectacular, ¿sabe lo primero que miraban los hijos de Israel? El altar de bronce, donde se hace los sacrificios. Es lo primero que ellos se presentaban. Y Abba Yahweh lo hizo aún mejor. Porque ustedes se acuerdan de los 250 que se levantaron contra Moshe, con su altar, perdón, con su incenso, su incensario de bronce también, dice que era de bronce. ¿Qué hizo Abba Yahweh con eso, con ese metal? Lo amartilló y lo hizo ¿qué? Un espejito. Para que los hijos de Israel, cuando estuvieran en ese espectáculo, llevaran su ofrenda, ellos lo que van a mirar primero es el altar y después mirarse uno mismo. ¿Cómo está nuestra situación, mis hermanos? ¿Cómo estamos nosotros delante de Yahweh nuestro Elohim? Eso es lo primero que ellos miraban. Ese gran espectáculo del Mishkan. Impresionante, ¿no es cierto? Ellos se miraban con aquello que Yahweh nuestro Elohim dijo. Vayikra capítulo 17 verso 11. Porque la nefesh, la vida de toda carne está en su sangre. Y yo la he dado a ustedes, ¿a dónde? En lo primero que ellos miran, en el altar, para hacer expiación para ustedes mismos. Porque es la sangre la que hace expiación a causa de la nefesh, de la vida. Y dice el libro de Hebreos 9:22, dice: de hecho, de acuerdo con la Torah, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es bien interesante, ¿no es cierto? Que tenga que haber derramamiento de sangre para perdón de ¿qué? Vida por vida. Es así de simple. Diente por diente, ojo por ojo, vida por vida. Amén. Porque eso fue lo primero que hizo Abba Yahweh, donde nosotros leímos. Ustedes miraron
lo que hizo Abba Yahweh cuando pecó Adán? Tenemos que tener cuidado, porque Él ya sabe el bien y el mal. Dentro de Él ya están las dos inclinaciones, la inclinación maligna y la inclinación buena. Ya saben el bien y el mal. Cuidado que extienda su mano sobre el árbol de la vida y viva para siempre. Así que puso dos querubines, ¿qué? Con una espada, revoloteando, ¿no es cierto? Para cuidar el camino del árbol de la vida. ¿Qué no se le trae memoria a algo? Dos querubines con una espada que cuida el camino, el lugar santísimo, el Kadosh Kadoshim, lugar Kadosh Kadoshim. Las cortinas, dice que las cortinas tenían tejidas los querubines en ella. ¿Sí, no? Estas cortinas tenían los querubines tejidos en ellas. Y esto es una representación de lo que nosotros acabamos de leer en Adán. ¿Cuidando qué? El camino del árbol de la vida. En el libro de los Hebreos dice eso mismo. Aquí en el libro de los Hebreos capítulo 9 dice y habla del camino que va hacia el árbol de la vida, de la cual Yeshua HaMashiach nos hace cruzar. O sea, ya no hay unos querubines que te van a impedir, ni a ti ni a mí, a entrar a ese lugar Kadosh Kadoshim. Amén. Es tan bello lo del Mishkan. ¿Qué se hacía en el Mishkan, mis hermanos? ¿Cuál era, o sea, el mecanismo primordial? ¿Qué es lo que, para qué servía pues el Mishkan, en pocas palabras? Acercarse, ¿no es cierto? ¿Alguien inmundo se podía acercar? No. Si el Mishkan está inmundo, ¿puede descender la Shekinah de Yahweh? ¿No es cierto que no? Si el templo está inmundo, ¿puede descender la Shekinah de Yahweh? ¿Y por qué andamos ensuciando su lugar Kadosh Kadoshim? Son cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿no es cierto? ¿Saben por qué? ¿Quieren entender por qué? Abba Yahweh antes de la caída nos hizo de una manera tan especial. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos una estructura de un Mishkan. Los atrios, el lugar Kadosh y el lugar Kadosh Kadoshim. ¿No es cierto? Nosotros somos de esa manera. ¿No es cierto? Los atrios eres tú como cuerpo, como carne. Tu lugar Kadosh. Tu mente. Donde están todos los pensamientos. ¿No es cierto? Y el lugar secreto. Lo más íntimo de ustedes. Donde solamente Yahweh nuestro Elohim habita ahí. Cuando Abba Yahweh hizo al hombre, lo hizo con el propósito de él hacer ¿qué? Contacto. ¿Usted sabe lo que Abba Yahweh hizo con el Mishkan? Dice, y hagan el Mishkan y me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Pero ustedes saben que en hebreo, lo que dice literalmente en hebreo, y hagan un santuario para que yo pueda habitar en ellos o en ustedes. ¿A dónde? En ustedes. Eso ya lo quiso desde el principio, desde el Edén. Cuando dice que cuando ellos ya cayeron, dice que ellos escucharon en la tarde, en la brisa, la voz de Yahweh. Ellos estaban en un lugar perfecto y secreto donde la presencia de Yahweh habitaba, mis hermanos. Amén. Y esos son ustedes. Viene Yeshua HaMashiach y comienza una vez más a construir o reconstruir este lugar
son ustedes, mis hermanos. Tu mente le pertenece a Yahweh. Tu cuerpo, tu carne le pertenece ¿a quién? A Yahweh. Tu corazón, lo más íntimo tuyo, le pertenece ¿a quién? A Yahweh. Y estas tres cosas tienen que estar puras, perfectas, para que la presencia de Yahweh ¿qué? Habite con nosotros. Entonces, este Mishkan, ¿para qué se usaba? Acercar al hombre ¿a quién? A Yahweh, ¿no es cierto? ¿Y qué se usaba para que esto ocurriera? ¿El qué? El corbán, ¿no es cierto? O la ofrenda, ¿no es cierto? Las ofrendas que se usaban, el corbán que se usaban, que acercaba al hombre a Yahweh, nuestro Elohim, ¿no es cierto? Y hay un corbán que se hace todos los días. ¿Cuándo? En la mañana y en el atardecer. Vamos a ir al libro de Números. Salud. Bemidbar capítulo 28. ¿Lo tenemos? Verso 1. Vamos a leer un poquito aquí. Dice, Yahweh dijo a Moshe, dale una orden a los hijos de Israel. Diles, ustedes tienen que tener cuidado de ofrecerme en el tiempo apropiado la comida presentada a mí como ofrenda hecha por fuego que proveen aroma fragante para mí. ¿Ok? Este es conocido como el Corbán Tamí. ¿Ok? O la ofrenda ¿qué? Continua. Una en la mañana, una en la tarde. ¿Cómo lo llamaba Abba Yahweh a esta ofrenda? No. Aunque es holocausto, sí, pero ¿cómo lo llama aquí en el libro de Números? Comida. ¿Escucharon? ¿Cómo lo llamó? Comida. Vamos a seguir leyendo el verso 3. Dile, esta es la ofrenda hecha por fuego que tienen que traer a Yahweh. Corderos en su primer año y sin defecto. ¿Cuántos diarios? 2 diarios. Como ofrenda quemada regular, o sea, como holocausto, como un olá. ¿Ok? 4. Ofrezcan un cordero en la mañana y el otro entre anochecerse, entre tardes, ¿no es cierto? 5. Junto con 2 cuartos de harina fina, como ofrenda de ¿qué? De grano, mezcladas con 1 cuarto de aceite de olivas prensadas. Es la ofrenda quemada regular, la misma que fue ofrecida en el monte Sinaí para dar una aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego a Yahweh. Su ofrenda de libación será de 1 cuarto de hin por un cordero. En el lugar Makom Kadosh derramarán una ofrenda de libación de licor intoxicante para Yahweh. El otro cordero presentarán entre anocheceres. Lo presentarán con la misma clase de ofrenda de grano y ofrenda de libación como en la mañana. Es una ofrenda hecha por fuego con aroma fragante. ¿Para quién? Para Yahweh. ¿Cuándo se tenía que hacer esta ofrenda? En la mañana y ¿qué más? Y en la tarde. Ok. Aparte de llamarla el olá o la ofrenda de holocausto, ¿cómo Yahweh la llamó? A su tiempo, ¿no es cierto? Y estas serán conocidas como mi comida, donde se trae el cordero, el pan y el vino. ¿Están conmigo? Cordero, pan y vino. Y dice, y esta es la misma ofrenda que se hizo ¿a dónde? ¿Y cuándo se hizo esta ofrenda en el monte Sinaí? ¿Se acuerdan? Cuando Moshe subió con el sumo sacerdote y los ancianos y los jóvenes vinieron, ¿hicieron qué?
el sacrificio a Yahweh. Y dice que después ellos ¿qué? Comieron y bebieron y se selló el pacto. Todos los días, ¿sabe Yahweh que usted y yo nos acordemos de eso? ¿Por qué se tenía que hacer esa comida? La semana pasada estuvimos hablando porque esa comida es lo que sella todos los pactos, ¿no es cierto? Isaac lo usó con Abimelech, ¿no es cierto? Jacob lo usó con Labán. Dice que ellos comieron y cada quien juraron en su propio Dios. Y después comieron y bebieron y el pacto se selló. Viene Abba Yahweh y le dice, suben. Comieron ellos y ¿qué? Y bebieron. Y el pacto que se hizo en el monte Sinaí quedó ¿qué? Sellado. Y Abba Yahweh dice que toda la mañana y todas las tardes tienen que traer mi comida de la igual manera como lo hicieron en el monte Sinaí, para que ustedes se acuerden de continuo del pacto que Yahweh nuestro Elohim hizo con ustedes. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Yo les dije que del Olam Hasé a los días del Mesías, la Torah comienza ¿a qué? A evolucionarse, ¿no es cierto? Viene Yeshua HaMashiach y levanta la copa. ¿Y está haciendo él qué? ¿La cena de qué? De Pesaj. Y este es el pacto, ¿no es cierto? Dice Yeshua. Este es el nuevo pacto que es rectificado o dado por su sangre, ¿no es cierto? ¿Y qué estaba haciendo Yeshua HaMashiach ahí? Pesaj. ¿Y Pesaj es qué? Una cena. He aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y toco. Aquel que abra, entraré y yo cenaré con él. Entonces ahí queda ¿qué? Sellado el pacto, ¿no es cierto? Entonces usted y yo como Mishkan, nosotros tenemos que dar de continuo esta ofrenda. Nuestros hermanos de la casa de Yehudá, nosotros a veces le tiramos muchas cosas a ellos, ¿no es cierto? Pero ellos tienen de continuo algo que se hace en la mañana y en la tarde, la Shahirá y la Minjá, ¿no es cierto? Ellos lo hacen de continuo en la mañana y en la tarde, ¿no es cierto? De pronto nosotros no lo tenemos que hacer así tan litúrgicamente, pero todas las mañanas usted tiene que presentar tu comida a Yahweh. Todas las mañanas. No estoy hablando de los huevitos que se comen todas las mañanas. Todas las mañanas tú te tienes que presentar a Yahweh porque tú eres un Mishkan. Ya no hay Mishkan, ustedes son el Mishkan. Ustedes son el medio para que lo físico y lo divino se conecten. Entonces todas las mañanas, por amor a tus hijos, por amor a las personas que están a tu alrededor, que no tienen una conexión con Yahweh, ustedes en la mañana y en la tarde tienen que presentar su comida a Yahweh. Y en el tiempo de Pesaj nosotros tenemos que renovar nuestro pacto con Yahweh nuestro Elohim, porque es una comida de igual manera. ¿Están conmigo? Ustedes y yo de continuo tenemos que andar en esto. Si nosotros hacemos esto, mis hermanos, mira, dice Abba Yahweh que si los levitas, si los hijos de Israel hacían su papel, contribuyendo constante las ofrendas, dice que los levitas no tendrían que trabajar para que ellos de continuo estén ¿qué? Ofreciendo a Yahweh lo que es necesario para que Israel tenga una conexión divina con Yahweh nuestro Elohim, amén. Si todo hacen su papel como tiene que ser, Yahweh nuestro Elohim habitaría en ellos, ¿no es cierto? Pero sabemos todo lo que ocurrió. Pero ahora nosotros en Yeshua, si nosotros hacemos nuestro papel, si usted se levanta todas las mañanas y tiene su tiempo con Yahweh nuestro Elohim, todas las tardes ustedes tienen su tiempo con Yahweh su Elohim, por amor a tus seres queridos, hermanos, todo cambiaría, ¿sí o no? No habría confusiones, no habrían desánimos, no habrían desconexiones de lo divino, porque estaríamos de continuo preocupados que nos tenemos que presentar a Yahweh, y no como esas comidas Mickey Bean de microwave que hacemos nosotros. Abba Yahweh, en el nombre de Yeshua HaMashiach, gracias por este día. Amén.
No, esas son comidas microwave, esas que no nos gusta comer a nosotros. Que cuando nosotros la ponemos en el microwave le dicen 2 minutos y cuando la sacamos calientita para alrededor y en el medio, frío. ¿Sí o no? No, no, no. Él quiere la comida ¿qué? Bien hecha, calientita, con intenciones de todo ¿qué? Corazón. Amén. Entonces la comida o la ofrenda de la comida era algo que también representa Pesaj, ¿no es cierto? Amén. Pero mira qué es lo más bonito. Pesaj, ¿sabía dónde se tendría que hacer? ¿O cómo se hacía? Pesaj se hacía públicamente. Público, al aire. Todos lo miren. Pesaj se hace para que todos los ¿qué? Lo miren. ¿Ok? Eso es lo que se hacía. Cuando ellos salían a su casa y llegaba el 14, ellos cortaban el animalito y todos lo miraban en esa época. No se puede hacer en nuestros días, porque si no nos llaman la policía. Pero lo que era de continuo, o sea, lo que era la Torah, eso es lo que ellos hacían. Es más, cuando ellos los hacían en el templo, no estaban a lo público, no estaban en el atrio donde todos podían mirar. Si ellos estaban en las cimas del templo donde podían correr hacia arriba, donde tenían los balcones, ellos podían mirar el sacrificio de Pesaj. ¿Están conmigo? Pesaj es algo ¿qué? Público. ¿Están conmigo? ¿Es algo qué? Público. Dice Colosenses, hablando del sacrificio del maestro. Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15, dice aquí arriba: Él canceló el documento de deuda en contra nuestra por causa de las regulaciones. Estaba como testimonio en contra nuestra, pero Él lo removió, clavándola en la estaca de ejecución, despojando a los gobernadores y autoridades de su poder. Los exhibió, como dice aquí arriba, los exhibió públicamente como espectáculo, triunfando sobre ellos por medio de la estaca. Entonces Pesaj, que era una comida, se hacía ¿qué? Notorio, público. Pero ¿cuál era la ofrenda que se hacía una vez al año para perdón de pecados? ¿Perdón? No, una vez al año. ¿Cómo? Yom Kippur. Mira la diferencia entre Pesaj y Yom Kippur. Pesaj se hace públicamente para que todos los miren, pero Yom Kippur es algo íntimo. La ofrenda de Yom Kippur es íntima, es en los interiores, no se hace públicamente, y de esta misma manera es que funciona. Pesaj para nosotros es algo público, nos hacemos notorio porque damos testimonio de la grandeza de Yahweh, pero el perdón de pecados que viene por Yom Kippur es algo que íntimo, individual para cada persona. ¿Qué hacemos nosotros en Yom Kippur? ¿Sabe la diferencia? En Pesaj, en Yom Kippur, miraron, estas dos ofrendas eran totalmente ¿qué? Opuestas la una de la otra. Una para testimonio y la otra para redención íntima, para ti, para mí, para que cuando nosotros estemos en el juicio de Yom Kippur,
Abba Yahweh nos diga, ay, mis ovejitas. Y no nos diga, ay, mis cabritas. Sino más bien, ¿qué? Ay, qué linda mi ovejita. Que me escucha. Mi ovejita que conoce mi voz. Ninguna cabrita de Montés ni nada de eso. No, ¿no es cierto que no? Que salta donde quiera ir, donde se le dé la gana. No. Una ovejita. Amén. Que Yahweh nuestro Elohim nos ayude a hacer eso. Vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a leer un poquito aquí. Hebreos capítulo 10. Cuando lo tengan me dicen amén. Y aquí vamos a leer bastante. Vamos a hacerlo lo más detenido que lo podamos hacer para que podamos comprender, ¿ok? Hebreos 10, verso 1, ¿lo tenemos? Ok. Para comprender, ¿dónde está el Mishkan ahora? En nosotros, ¿no es cierto? Ok. Segundo, para comprender, Yeshua HaMashiach es un modelo a seguir, ¿no es cierto? Quiere decir que todo lo que Yeshua HaMashiach hizo, nosotros porque lo tenemos que hacer, tenemos que seguir sus pasos, ¿no es cierto? Su ejemplo, amén. Escuchemos. Porque la Torá, dice Hebreos 10, porque la Torá tiene en ella una sombra de las cosas buenas por venir. Por lo tanto, por medio de los mismos sacrificios repetidos que se ofrecen interminablemente año tras año, nunca puede llevar a la meta a aquellos que se acercan al lugar Kadoshim, para ofrecerlos. ¿Ok? Está hablando del mecanismo del Mishkan y del templo. ¿Ok? 2. De otra manera, ¿no habría ya cesado el ofrecimiento de esos sacrificios? Porque si las personas oficiando el servicio hubieran sido limpias de una vez y por todas, ellos ya no tuvieran pecados en su conciencia. No, es todo lo contrario. En estos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos acaben con el pecado. Por esto, cuando Él viene al mundo, dice, está hablando del Maestro, no ha sido tu voluntad tener sacrificios de animales ni ofrendas de comidas. Más bien, tú has preparado un cuerpo. Acuérdense que todo lo que Yeshua hace, nosotros ¿lo qué? Lo tenemos que seguir. Mira cómo dice el Maestro aquí. Tú has preparado un cuerpo, ¿qué? No solamente está hablando de la llegada de Mashiach como un ser humano, sino está hablando de un cuerpo que conllevaría lo que se hace en el Mishkan. Porque se está hablando aquí, el contexto de todo es que el mecanismo de los sacrificios que se hacía, ¿dónde? En el Mishkan. Y viene Mashiach y le dice, tú has preparado un cuerpo para mí. Para el Maestro ya sabemos cuál fue la voluntad de Yahweh, que Él se presentara como un sacrificio para darnos redención a nosotros y para que nuestro cuerpo de nosotros comience a andar como un Mishkan. ¿Están conmigo? Ok, sigamos. 6. No has estado complacido con ofrendas quemadas y ofrendas de expiación por el pecado. Entonces dije, mira, en el rollo de la Torá está escrito acerca de mí. He venido a hacer tu voluntad. Diciendo primero,
tú no estabas ni estás complacido con sacrificios de animales, ofrendas de comida, ofrendas quemadas, ni ofrendas por la expiación de pecados, cosas que son ofrecidas de acuerdo con la Torá. Y entonces, mira, he venido a hacer tu voluntad. Él quita el primer sistema para establecer. ¿Están entendiendo? Está quitando el primer sistema del Mishkan para establecer algo mejor. ¿Están conmigo? Ok. Donde quedé 10. En relación con esta voluntad es que nosotros hemos sido apartados para Yahweh y hechos como Kadoshim una vez por todas por medio de la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach. Entonces, lo que está diciendo, lo que se hacía antes va a venir a ser viejo y por medio de Yeshua un nuevo sistema va a comenzar a andar. ¿Están conmigo por ahora, no es cierto? 11. Ahora todos los Kohanim está haciendo su servicio, ofreciendo una y otra vez los mismos sacrificios que nunca pueden borrar los pecados. ¿Por qué? Porque no hay una ofrenda que borre los pecados, ¿no es cierto? Está diciendo el 12, pero él, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la mano derecha de Yahweh. Desde entonces, para esperar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrados para sus pies. ¿Y cuáles son los enemigos de Mashiach? ¿Ah? ¿Cuáles son los enemigos de Yeshua? Dice Shaul, no es contra sangre ni sangre, sino con todos aquellos gobernantes de las huestes celestiales, ¿no es cierto?, que andan por ahí rondando. En pocas palabras, aparte de los Shedim, también está hablando de la mala inclinación. Nuestra inclinación maligna es un enemigo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que dijo Yeshua HaMashiach a Pedro? Apártate de mí, Hasatán. No es que Pedro era Hasatán, ¿no es cierto que no? Pero lo que él estaba diciendo era un adversario para lo que iba a venir a ser Yeshua HaMashiach. Nuestra inclinación maligna es un adversario es una barrera que es puesta para que nuestro Mishkan, la voluntad de Yahweh, seamos un Mishkan perfecto. Entonces viene Yeshua HaMashiach y hace este espectáculo y está sentado ahora a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos o que la mala inclinación se vaya, ¿qué?, doblegando ante sus pies. ¿Están conmigo? Entonces ustedes tienen que comenzar a doblegar, ¿qué? La inclinación maligna. 14. También las rodillas, doblégalas. 14. Porque por una única ofrenda Él ha llevado a la meta para siempre a aquellos que están siendo apartados para Yahweh y hechos Kedoshim. Escuchen, y el Ruach HaKodesh también nos da testimonio después de decir, este es el Brit, el pacto, que haré con ellos después de estos días, dice Yahweh. Pondré mi Torah en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Y después añade, y sus pecados y transgresiones a la Torah nunca jamás los. Ese es el Brit Hadashah, mis hermanos, que está en su corazón y en su mente. El 18, ahora, cuando hay perdón de estas cosas, una ofrenda por los pecados ya no es necesaria. Así que, hermanos, tenemos emuná para usar el camino que lleva al lugar Makom Kadosh, abierto por la sangre de Yeshua. Él lo inauguró para nosotros como un camino vivo y nuevo a través del Parojet, por medio de su carne. Para los que no saben qué es Parojet, es la cortina. ¿Ok? 21. También tenemos un gran Cohen
sobre la casa de Yahweh. ¿Y a dónde está la casa de Yahweh ahora? ¿Y quién es el que está oficiando en ustedes entonces? Mashiach. Así que no, vamos a entender algo que dice ahorita, vas a ver. Acuérdense quién está oficiando dentro de ustedes. Ok, 22. Por lo tanto, acerquémonos con la completa seguridad que brinda la emunat, con nuestros corazones, ¿cómo? Rociado con limpieza de una mala conciencia, o sea, una inclinación ¿qué? Maligna, y nuestros cuerpos lavados en agua pura. 23. Continuemos agarrados fuertemente. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sin vacilar. ¿Qué es vacilar, mis hermanos? Para los que no entienden. Para vagar sin perder el tiempo, ¿no es cierto? Sin vacilar a la esperanza que reconocemos, porque el que hizo la promesa es digno de emuná, o sea, de confiar en él, ¿no es cierto? 24. Y pongamos atención, escuchen, del uno al otro, para estimularnos entre sí al amor. ¿Y qué? Por eso, mis hermanos, mira, cuando hicimos ahorita la reunión, por eso le dije que es bueno que nosotros nos comencemos a estimular en estas cosas buenas, ¿no es cierto? Que tengamos un tiempo para hablar de lo que nos está perturbando. Amén. Porque dice aquí, es bueno que pongan en acción esto, que estimularnos entre sí al amor y a las buenas obras. Y dice, no descuidando nuestras propias reuniones en las asambleas, como algunos han hecho una costumbre, sino alentándonos el uno al otro. Y hagamos esto tanto más cuando vemos que aquel día, ¿escucharon? 26. Y aquí, ¿quién es el que está oficiando en sus corazones? Mira lo que dice el 26. Porque si deliberadamente continuamos pecando después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una aterrorizante expectación de juicio, de fuego rabioso que consume a los enemigos. 28. El que no hace caso a la Torah de Moshe, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin compasión. Piensen en todo lo peor que será el castigo merecido por alguien que haya pisoteado al Hijo de Yahweh, que haya tratado como algo común la sangre del Brit que le hizo Kadosh, y que ha insultado al Ruach HaKodesh, dador de la misericordia de Yahweh. Porque el único que nosotros conocemos es el que dijo, la venganza es mi responsabilidad, yo daré el pago. Y después dijo, Yahweh juzgará a su pueblo Israel. Es cosa aterradora caer en manos del Elohim vivo. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber recibido la luz, soportaron con sufrimientos una gran tribulación. Algunas veces fueron públicamente ultrajados y perseguidos, mientras otras veces permanecieron fieles a aquellos compañeros que eran tratados de la misma forma, porque compartieron los sufrimientos de aquellos que fueron echados en prisión. También sus pertenencias fueron arrebatadas. Lo aceptaron con agrado porque sabían que lo que poseen es mejor y duraría para siempre en los cielos. Así que no desechen ese valor que tienen, que conlleva una gran recompensa. Pues ustedes necesitan paciencia para estar firme. Y habiendo hecho la voluntad de Yahweh,
puedan recibir lo que Él prometió. Porque hay pero tan poco tiempo que el que va a venir en verdad vendrá, no tardará. Pero la persona es justificada, vivirá su vida por la emuná. Y si retrocede, no estaré complacido con él. Sin embargo, nosotros no somos de los que retroceden y son destruidos. Por el contrario, estamos confiados y por lo tanto preservamos nuestras vidas. ¿Quién es el que está oficiando en su corazón? Ya no lo pisoteemos más. Simplemente hagamos la voluntad de Yahweh, nuestro Elohim. Haga la Torah lo mejor que ustedes puedan. No dejen de hacer los cuadros del Olam Hased, de ponerse sus tzitzis y esas cosas, aunque el mandamiento se va evolucionando. No dejen de darle sus ofrendas que le pertenecen a Yahweh nuestro Elohim. O sea, cuando digo ofrenda, estoy hablando de la ofrenda de la Shalamim, como de la comida. No lo van a hacer físicamente, pero ya están ¿qué? Evolucionando, porque estamos en los días del Maestro, en el día de Yahshua. Y todo lo que ustedes están haciendo aquí, se está haciendo en los Shamaim. Es por eso que Yahshua dice, todo lo que es atado allá, ¿no es cierto? Todo lo que es desatado allá arriba. Así que todos los días nosotros estamos llevándole el tesoro que nos corresponde a nosotros, ¿no es cierto? Con cada cosa que ustedes hagan y nosotros hagamos. Amén. Para que nosotros tengamos una buena recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Yohanan dice aquí arriba, para terminar, Yohanan 1:14. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y verdad. ¿Está hablando de quién? Él se hizo carne y ¿qué? Él hizo un Mishkan. Amén. Mishkan viene de la raíz Shahan, que significa habitar, que significa acampar. Amén. Lo que hizo Yahshua HaMashiach. Él vino y acampó en nosotros. Pero ¿sabe qué es lo bonito de Shahan? Que también es la raíz de Shohen. ¿La raíz de qué? ¿Sabe lo que significa Shohen? Mi vecino, mi hermano. Cuán bueno y cuán delicioso es acampar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. O peleando, chismeando, calumniando. En armonía. Porque el que habita en ti, habita en mí. Y si habita en los otros dos, somos un pueblo bonito y hermoso. ¿Sí o no? Que lo podamos meritar. Y que Abba Yahweh nos mire con esos ojos de agrado. Vamos a ponernos en pie.